La 16. ¿Sí la concluimos? No, profe, dijo que le íbamos a checar. A ver, entonces Perdón, dítenmela profe, de estaba nuevo, en por favor. matemática. Ah, la íbamos a checar con matemática. O sea, la acabamos, pero la íbamos a checar con matemática. Esa es eso es. No, La checamos profe, con matemática, pero no nos dio el resultado que teníamos. Ah, ok. Luego por ahí vi que alguien compartió algo por WhatsApp. ¿Es en relación es esa misma? No, ¿verdad? Sí, esa misma. Es esa misma. A ver, entonces vamos a hacerla de nuevo. Vamos a hacerla de nuevo. ¿Por qué tengo que hacer división sintética? ¿Por qué? Porque la función es impropia. Ok. ¿Cómo es entonces? A ver, dítenmela, por favor. 2x Es cuadrada integral. Sí. más 7x menos 3 sobre x menos 2 diferencial de x. Bien. Ok. Bueno, quedamos entonces que vamos a hacer división sintética. 2x Profe, cuadrado. está compartiendo el libro. Sí. Está completo, o sea, no es necesario poner ceros para para llenar huecos. Entonces, aquí es un 2. Este por este, 2, perdón, es 2x. Este por este, 2x cuadrada, pero lo cambio de signo. Este por este, menos 4x, pero lo cambio de signo. Sumo, se cancelan, 11x, se baja el siguiente. ¿Qué multiplicado por x me da 11x? Pues el 11. Este por este, 11x, lo cambio de signo. Este por este, menos 22, pero lo cambio de signo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Así queda? ¿Sí? Oigo. Sí. A ver, ¿así nos quedó ayer? ¿Sí o no? No. ¿Cómo nos quedó ayer? Ayer teníamos 2x más 21 más 144 sobre x menos 2. No, está mal ese 21. ¿Sale? No oigo. Sí, profe. Ok. Y luego acuérdense Sí. que el resultado es cociente más divisor entre, perdón, corrijo, me equivoqué. Cociente más residuo entre divisor. ¿Están de acuerdo? No oigo. No Ok. oigo. Sí. Profe, ayer el residuo es 19, ¿no? Ah, es 22 menos 3. verdad, es 19. Es verdad. Gracias. Y ahora separamos, ¿sí o no? No oigo. Sí. Separamos y de una vez sacamos los números. Aplicamos la propiedad de linealidad y la propiedad de la multiplicación escalar. ¿Estamos de acuerdo? Oigo. Sí. Entonces esta integral es así más C1. Pero fíjense, ¿eh? O sea, fíjense, lo voy a hacer como debiera de ser. Más C1. Luego más 11
X más C2, porque acuérdense que incluso la constante está multiplicada por el coeficiente que saqué. ¿Sí o no? Sí. Sí, Más 19 por logaritmo natural de X menos valor absoluto de X menos 2 más C3. Obviamente, ¿qué pasa? Que todas esas constantes, 12,1 más 11C2 más 19C3, las voy a juntar en una sola que le voy a llamar C. ¿Queda claro o no? sí, profe. Y observen que aquí es valor absoluto. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Eh? Sí, Bueno. Bueno, Profe, ¿podría repetir la última parte? Es que no se alcanza a ver bien. En el más 19 lo puse ya como logaritmo. es que es logaritmo natural, la integral de eso está directa. Es la del logaritmo natural. U es x menos 2, du es de x, está completa. Entonces ya nada más aplicamos directamente la fórmula, ¿no? Aquí no hay que ponerle nada a la diferencial. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí le entendió? Profe, yo la verdad no alcanzo a distinguir muy bien. ¿Cree que nos podría compartir una foto del pizarrón? ¿Sí le entendió o no, señorita? Sí, profe. Es que me pasó lo mismo que ahorita mi compañero que casi no se ve. Por eso, pero es que no me digan al final, muchachos. O sea, si me dicen ya cuando acabé, yo creo que no se vale. Si me dicen desde el momento en que he empezado casi a escribir despuesito, pues digo, se vale, ¿no? Pero si me lo van a decir al final, bueno, a ver, vamos a ver. ¿Quién me lo dicta? Ya lo compartí. Es integral Sí, profe, de gracias. 1 Dale. integral de 1 sobre raíz de x entre paréntesis 1 menos 3 raíz de x, se cierra el paréntesis y diferencial de x. Ok. Vamos a ver. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? A ver, sugerencias. ¿Qué tendríamos que hacer? Pasar la raíz a exponente. Ok. Profe, nada más se puede pasar una raíz, ¿no? La que está fuera del paréntesis. ¿Cómo? Nada más se pasaría la raíz que está fuera del paréntesis. ¿Cómo que se pasaría a dónde? Ah, perdón, profe, sería ah, ay, no sé, con la parte de arriba se me fue, ¿cómo se le llama? Al numerador. Sí, profe, alumbrador. No. No, porque está en el denominador. Lo pasarías pero con exponente negativo, pero no tiene caso. ¿Sí? Eh, Fíjense bien. Ok, por ahí me están diciendo que pues hay que ponerla en forma de exponente la raíz. Eso es correcto, pero antes de hacerlo vamos a analizar. A ver. O bueno, vamos a pasar la forma de exponente, pues. Porque también es algo que siempre se los he dicho. Entonces, ok, vamos a hacerlo. Me quedaría así, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, así es. Sí. Bien, ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí no puedo hacer división sintética. No puedo hacer división sintética. No me conviene multiplicar tampoco, sino que lo voy a resolver así. Fíjense,
Por eso es muy importante en cálculo integral hacer casi en muchas ocasiones la integral en forma mental, mentalmente. Si yo observo, diría, a ver, esto como que se parece a U, y si derivo a U, la derivada sería menos 3 por 1/2 por x a la menos 1/2, y ese x a la menos 1/2 queda en el denominador, y aquí lo tengo. Nada más faltaría el 3. Entonces, si U está en el denominador, quiere decir que voy a utilizar esta fórmula. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? ¿Lo Sí, podría repetir, por favor? Porque de esa manera U sería, ¿qué estoy diciendo? Que U sería x a la 1/2, ¿no? Perdón, U sería 1 menos 3x a la 1/2. Creo que es lógico saber por qué voy a coger como U a esto, porque es el más grandote. Generalmente cuando es algo que sea, esto no es polinomial, hay que decirlo, pero es lógico que hay que pensar. Aquí son dos términos, pero uno de los términos es un número. Si yo lo derivo, ese número se va a hacer 0, porque la derivada de un número es 0, y me va a quedar un solo término nada más. Por eso es que este tiene que ser 1. ¿Sí se entiende el razonamiento? Sí, Sí. Entonces, U sería este. Ahora, ¿cuánto sería de U? De U sería menos 3 medios x a la menos 1/2, ¿sí o no? Diferencial de x. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Y este x a la menos 1/2 sería esto. Entonces ya está. Esto viene siendo parte de la diferencial, nada más que falta el 3 medios. ¿Sí se fijan? El menos 3 medios, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué Sí, hago? profe. Se lo pongo, pero se lo pongo afuera como, como haciendo lo contrario, el recíproco, que es menos 2/3. ¿Sí están de acuerdo? Ok, profe. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? sí, Sí. Ya está completa, y entonces el resultado va a ser tercios por logaritmo natural de U, que es 1 menos 3x a la 1/2 más c. Bueno, al hacer las operaciones me va a quedar así. Vamos a llamarle A, aunque seguramente los libros le van a poner C, pero estén de acuerdo que ya va a ser diferente, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y bueno, luego podemos hacer esto, fíjense. Podemos hacer esto. Lo puedo poner así. O aplicando las propiedades de los logaritmos. ¿Sí se acuerdan esta propiedad, verdad? Logaritmo de A a la B es B por logaritmo natural de A, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de esa propiedad? Acuérdense que los sí. logaritmos, el exponente lo convierte en el factor. Entonces, si yo me voy ahora al revés y este factor lo pongo como exponente, me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, Al final, en lugar de poner C, que puso A, ¿por qué cambió de letra? perdón. Aunque puede ser C, puede ser E, los libros le van a poner C, pero yo no le puedo poner C porque ya la utilicé acá, ya no es lógico, pues.
Si yo aquí les digo menos 2 tercios por C igual a, y aquí le pongo C, ustedes me van a decir, no, pero es que estás multiplicando por menos 2 tercios. ¿Sí o no? A fin de cuentas es una constante. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ok, A ver, ¿sí están de acuerdo con esto? ¿Sí? Aquí hay una raíz, estoy Sí, poniendo la profe. raíz cuadrada. Raíz cuadrada al cubo, ¿sí o no? De eso al cubo. ¿Sí? sí, profe. Sí, profe. A ver, en matemática no lo va a poner así como nosotros lo estamos poniendo, porque pues obviamente no es inteligente. A ver, vamos a ver. Nada más déjenme que se esconda esa cosa. Ahí está. ¿Están viendo matemática o no? Sí, profe, sí se ve. Sí. Díctenmela, por favor. Uno Integral de 1 sobre raíz de X, sobre entre paréntesis, 1 menos 3 raíz de X, diferencial de X. a ver. Ahí está. Fíjense, le está poniendo como la hicimos aquí, ¿sí o no? ¿Ya se fijan que no es inteligente? Sí, Oigo, Sí, profe. acuérdense que para matemática log es logaritmo natural, ¿sí o no? sí, Sí. profe. Bien. A ver, agárrense otra. Rápido. Cuatro. No oigo. No oigo. La 24. La 24 es parecida a esta. Yo veo más interesante. A ver, espérenme. Bueno, a ver, vamos a hacer la 24. Y ya con esta acabamos y ustedes tienen que trabajar mucho, ¿eh? Porque si se fijan hay muchísimas integrales, pero no podemos hacer muchas. Porque si no, no vamos a ver los otros temas. No oigo. Sí, profe, está bien. Eso es importante que se pongan ustedes a Sí, trabajar. profe. Me estén preguntando sus dudas, pero rápido. Sale. Integral de 1 sobre X elevado a la 2 tercios, entre paréntesis 1 más X a la 1 tercio, se cierra paréntesis, diferencial de X. Bueno, pues de hecho esta es igual. Miren, no tiene caso. Les voy a ayudar a plantearla. Cogeríamos como U a 1 más X a la 1 tercio. ¿Cuánto es la diferencial de U? La diferencial es 1 tercio por X a la menos 2 tercios de X. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Ahí está. Ya nada más le hace falta en 1 tercio y se lo ponen. ¿Sí o no? Es lo mismo. ¿Lo hacen ustedes? ¿Sí se entiende? ¿Que ahí Sí, está detallado? sí, así ya se entiende. Bueno, ya la acaban ustedes. La que se me hace muy interesante es la 25. Esa sí la voy a hacer.
porque está bastante interesante. Dice, a ver, ¿alguien la tiene a la mano la 25, por favor, para que me la dicte rápido? Integral de 2x sobre paréntesis x menos 1 al cuadrado. Muy bien, este está muy interesante. ¿Por qué? Porque no se parece a estas. En esta voy a aplicar la de du sobre u. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Sí, porque aquí tengo la diferencial. Nada más que a la diferencial le hace falta el 1/3. Se lo meto y lo saco. Se lo saco también. No oigo. Sí, sí, profe. Pero esta no se parece a esta. ¿Por qué no se parece a esta? Porque si yo cojo como u a x menos 1, entonces du sería de x nada más. Y si se fijan, tengo yo ese 2x. Entonces no tiene esta forma. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? sí, profe. Entonces, ¿de qué Profe, manera lo voy a resolver? Aquí hay una película que se llama Contacto Sangriento. Y es una película donde sale Jean-Claude Van Damme. De las primeras que hizo Jean-Claude Van Damme. Sí conocen a este actor, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Y no es la 2, es la uno. O sea, es la de Contacto Sangriento número uno. La uno. Y se va a enfrentar a un enemigo formidable. Entonces este enemigo formidable, como Van Damme le estaba dando pasos chicles, o sea, se lo estaba... Pero le estaban una buena guamisa al malo. Lo que hizo el malo es hacer trampa, como siempre lo hace la gente malvada. Hace trampa, engaña, miente. Y entonces lo que hizo fue sacarse una pastilla de su pantaloncillo, la rompe y se lo avienta y era un polvo. Y ese polvo lo que hizo fue que lo cegó a Van Damme. Y creo que ahí se llamaba Frank. En la película se llamaba Frank Dux. Si mal no recuerdo, creo que era Frank Dux. Creo que sí. Así se llamaba el personaje que estaba haciendo Van Damme. Entonces queda cegado, ¿no? Queda cegado, se queda así y no puede ver. Entonces el malo va y lo empieza a golpear y le empieza a ganar. Entonces hay una parte de esa película donde Van Damme se pone impotente, ¿no? Porque no puede ver a su enemigo y su enemigo lo está atacando. Y hasta le hace así, ¡ah! Porque no lo puede ver, ¿no? Él lo único que hace es lanzar golpes, pero pues no puede ver, o sea, sus ojos no lo distinguen. Y entonces el otro se aprovecha y le empieza a ganar la pelea. Y entonces se desespera y hace, no, se ve impotente. Pero luego se acuerda de su maestro. Se acuerda de su maestro cuando su maestro le enseñó a pelear con los sentidos. Hay una parte de la película donde le venda los ojos y le dices, tienes que aprender a sentir, no a ver. Y entonces ahí se acuerda cómo su maestro le enseñaba, por ejemplo, le vendaba los ojos y lo empezaba a entrenar, le daba golpes a él con un palo y él tenía que esquivarlos, pero sintiendo la presencia del golpe. Entonces ya empezó a desarrollar ese instinto, ¿no? De quitar los golpes, de saber, se aproxima, entonces tengo que quitarlo, ¿no? Y entonces se empieza a acordar, ¿no? Hasta se pone así. Ay, y se empieza a acordar. Se empieza. Y entonces ya cuando el malo le va a soltar un golpe, lo esquiva, agarra el brazo
y ya lo tiene. Y entonces, pues ya a partir de ahí, ya empieza a recuperar la victoria nuevamente Frando, así se llamaba, contacto sanguíneo. Entonces aquí es algo parecido. ¿Por qué? Porque es la mente, es la mente. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? No funciona. Pero si desarrollo este binomio, es lógico que tendría que yo analizar esa posibilidad. Aquí puedo hacer nada, pero aquí puedo desarrollar ese binomio al cuadrado. Y si desarrollo ese binomio al cuadrado, me queda un trinomio cuadrado perfecto. Y si yo lo derivo, me va a quedar, bueno, primero que nada, este binomio al cuadrado va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Si yo derivo ese trinomio cuadrado perfecto, me va a quedar un polinomio de primer grado. Y esto es un polinomio de primer grado. Entonces quiere decir que voy a tener que desarrollar el denominador. ¿Sí? Pero fíjense, es pensarlo, es como cerrar los ojos y decir, hay que hacerlo así. Entonces, si se desarrolla el denominador, me va a quedar así. ¿Sí o no? Sí. Y Sí, ese es profe. el trinomio cuadrado perfecto que yo decía. Y yo sé que al derivarlo me va a quedar un polinomio de primer grado. Entonces, este lo cojo como u. Y de u va a ser 2x menos 2. ¿Sí o no? Sí, Sí. Bien. El 2x lo tengo. Ah, me falta el diferencial de x. El 2 de x lo tengo, pero me hace falta este menos 2. ¿Sí o no? sí, profe. Sí, Sí. profe. Sí. Se lo pongo. Pero ojo, aquí se lo voy a poner de forma diferente, porque los anteriores que hacíamos eran qué cosa, eran qué cosa. Los que poníamos anteriormente eran qué cosa. Rápido. ¿Tienes? Como fracción. No, eran qué cosa. Ah, se multiplicaban. Se multiplicaban y aquí se está sumando, se está restando. Entonces es diferente. Bueno, lo voy a restar dentro, pero para que no se altere, se lo pongo haciendo lo contrario, pero adentro, sumando. ¿Se entendió o no? Ok. ¿Sí? Y entonces voy a juntar a estos dos, que es los que necesito. Pero ese otro dos que le tuve que poner, pues queda huerfanito, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. ¿Y qué voy a hacer ahora? Yo quería tener el 2x menos 2 de x, entonces separo, esa lo voy a tener que separar. Y si la separo me va a quedar así, ¿sí o no? Sí. Ujú. Sí, profe. Y esta ya la tengo aquí. Entonces, ¿esta con qué fórmula la voy a hacer? ¿Qué estoy utilizando aquí? ¿La de quién? La de... Cambio de variable. No, la... De uso. Ah, sí, Sí, perdón. De profe. U sobre U. ¿Sí? Entonces, esto va a ser ¿qué cosa? Logaritmo natural de 2c, perdón, de x cuadrada menos 2x más 1 más c1. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Sí o no? Sí. Más
¿Esta cómo la voy a hacer? Nuevamente, ¿no? Es como si- Pero nada más te concentras. Esto, este trinomio cuadrado perfecto es este binomio al cuadrado. Si ese binomio al cuadrado lo analizo como u a la m, entonces u sería x menos 1 y su diferencial sería de x. Ya lo tengo todo completo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Que este trinomio lo regreso a lo que tenía antes. Bueno, obviamente aquí me falta el más 2. Lo regreso a lo que tenía antes y lo voy a integrar así. Ux menos 1 du de x y m, ¿verdad? Porque estoy aplicando la de qué ahora. Ahora estoy aplicando la de quién. ¿La de quién? O a la U a la ¿no? M. La de u a la m. M vale 2. Entonces el diferencial está completo, ya está completo todo. Entonces va a ser logaritmo de esto. Seguramente si yo quiero lo voy a... Bueno, lo puedo dejar así. Más 2 veces, esta la estoy integrando con la de u a la m, entonces va a ser x menos 1 a la menos 1 sobre menos 1 más c. Aquí en esta C ya estoy incluyendo las dos constantes. ¿Están de acuerdo? No oigo. Ok. Sí. Y entonces la pondría así. Menos 2 sobre x menos 1, porque acuérdense que como tienes exponente negativo lo pongo en el denominador. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. La puedo poner así o para que se vea a lo mejor un poquito más bonita, este trinomio cuadrado perfecto es este binomio al cuadrado. La puedo poner así también. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Fíjense cómo aquí en la integral a veces hay que hacerse las cosas mentalmente, ¿no? Mentalmente. O sea, pocas cosas te ayudan a ese entrenamiento mental así de, a ver, desde antes tengo que pensar cómo. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí. Y tengo una pregunta. ¿Cuál es como la explicación detrás de que cuando se multiplica, para sacarlo de la integral, o sea, sí se puede sacar de la integral cuando es multiplicación, pero cuando es suma, ¿por qué se tiene que quedar adentro? Ok, ahorita lo explico. Buena pregunta. Gracias. Muy buena pregunta. Bueno, primero vamos a comprobarlo. Ya están viendo, ¿verdad? Sí, ya. Sí. A ver, díganmelo. ¿Era qué? ¿2x? 2x. ¿Es 2x menos 2. Ah, no, sí, perdón, profe, 2x. Y luego eso, aquí es qué? X X menos menos 1 1 al cuadrado. Bueno, ahí está el resultado. Si se fijan, es 2. A ver. Este 2 por esto. Este 2 por esto. Me da este de aquí. Menos 2 sobre x menos 1. ¿Están de acuerdo que es este que está aquí? Sí. Sí. Sí, profe. Más
logaritmo de x menos 1, pero fíjense cómo este 2 está multiplicando al logaritmo. O sea que si yo, miren, si yo multiplico el 2 por todo esto, me va a quedar así. Menos 2 sobre x menos 1 más 2. Acuérdense que para matemática ese log es logaritmo natural. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Obviamente más c, que no la pone el matemática. Y entonces, si se fijan, esto lo podemos poner así, o lo que podemos hacer es que este lo puedo poner así, ¿verdad? Aplicando las propiedades de los logaritmos, ¿sí o no? Como La que todo esto. ocupamos en el ejercicio pasado, ¿no? Ajá, como todo eso al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo que es lo que tenemos aquí? Sí, profe. ¿Sí están de acuerdo que es lo mismo, no? ¿Sí? Sí. ¿Sí o Sí, no? profe. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, pues bueno, vamos a responder esa pregunta que dice su compañera que es muy buena. A ver. Se supone que yo voy a hacer una integral indefinida. Aquí estamos haciendo ahorita puras integrales indefinidas, ¿verdad? No le hemos puesto límites. Entonces son integrales que tienen esta forma. ¿Sí están de acuerdo que esa es la forma de la integral indefinida, verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Hay dos formas principales en la cual podemos añadirle cosas al integrando. ¿Sí? O sea, le podemos añadir cosas al integrando. Le podemos añadir números, o sea, constantes. ¿Sí? Y le podemos añadir variables. Pero los que comúnmente vamos a ver son estas. Ahorita les explico cómo podemos añadir variables. Los números los podemos añadir de dos formas. Ya sea multiplicando un número por el integrando, pero se supone que no se, que vamos a suponer que yo tengo esta integral. A ver, o sea, voy a partir del hecho en que yo tengo esta integral. Entonces, si necesito ponerle un número que multiplique al integrando, ¿se vale? Se vale. Pero si se lo pongo multiplicando, se lo tengo que poner afuera dividiendo para que no se altere. Ahora, ¿por qué sé que se lo tengo que poner así? Muy simple. Si yo aplico la propiedad de multiplicación escalar, esta constante la sacaría y me va a quedar afuera con la c que le agregué, que le tuve que agregar para que no se alterara. Y como se supone que la constante es diferente de 0, esa constante entre ella misma es 1, entonces me va a quedar así. Y si se fijan, viene siendo la misma integral que tenía originalmente. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Por Sí, eso profe. es que si tengo que multiplicar por un número, tengo que dividir entre ese número también afuera. ¿Sí se entiende o no? Sí, Sí, profe. profe, sí. Claro que es exactamente lo mismo si en vez de multiplicar tendría que dividir el integrando entre una constante diferente de 0. Obviamente la constante tiene que ser diferente de 0, ¿eh? Ese es el único requisito. La constante debe de ser diferente de 0, porque si es 0 ya valió, ahí sí falla. ¿Sí? Entonces, si ahora tengo que dividir,
Bueno, si se la puse multiplicando, dividiendo, afuera tengo que ponérsela multiplicando. Y si se fijan, se sigue cumpliendo lo mismo. O sea, que la integral no se altera. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Oigo. Sí, profe. profe. Sí. Este es el caso para la multiplicación o para la división de números. Pero también funciona cuando al integrando tengo que sumarle una constante. Pero si le sumo una constante, se la tengo que restar aquí adentro. ¿Por qué allí adentro? Porque solamente hago cosas dentro y fuera con factores, con cosas, con números que multiplican o dividen, esos son factores. Pero cuando yo sumo o resto, no son factores, son términos. Entonces, si le sumo un número, para que no se altere, se lo tengo que restar. ¿Sí o no? Para que de ese modo sea c menos c, 0, entonces sea f de x más 0, pues es f de x, no se alteró. Entonces puedo sumarle, pero solamente puedo sumar adentro, no afuera. Afuera es cuando son factores. Si yo necesito sumar, ok, súmale, pero adentro. Y adentro también se lo restas. O si le solo restaste, se lo sumas. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, Eso profe. es en este caso. Ahora, ¿qué onda con las variables? Eso es muy importante. ¿Eso sí se entendió o no? No hay... Sí. Sí, profe. Y es lo mismo cuando en el paréntesis pone, por ejemplo, x menos 2, cierra el paréntesis y pone el más 2. Sí, porque si yo, por ejemplo, tengo 3x de x, yo le voy a sumar a 3x1, pero se lo resto. Ok. Y luego yo quería sumarle el 1, entonces lo separo, pero obviamente tengo que utilizar corchete ahora, ¿verdad? Porque estoy utilizando paréntesis para agrupar. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces lo que yo estaría haciendo es separar. ¿Sí o no? Ok, ok. Sí. Ahora, si tú haces esta integral y la sumas, te va a dar lo mismo que si haces esta integral. Te va a dar 3 medios de x cuadrada más. Si tú haces esta, te va a dar esto mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería integral de 3x, 3 medios de x cuadrada, más integral de x, de 1, x, más c1, menos integral de dx, x, más c2. Se cancela la x, me va a quedar 3 medios de x cuadrada, más c1 más c2, pues es una constante. Es lo mismo. ¿No? Ok. Ahora, con las variables, cuidado. Cuidado con las variables. Puedes meterle variables al integrante, pero estas no se pueden sacar. Las variables no las puedes sacar de la integral. O sea, que si tú tienes esto, tú puedes decir, ah, pues necesito la x. Se la voy a multiplicar adentro al integrando y para que no se quede se la voy a sacar. Tache. Esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo. La x que le estás metiendo dentro de la integral no va a ser esta x. Ya cambia la cosa. Solamente con las constantes. ¿Sí se entendió o no? Sí. Sí. Sin embargo, sí puedes meterle variables al integrando
pero solamente adentro. Si se lo pongo multiplicando, se lo pongo dividiendo, pero adentro. Estas no pueden salir. ¿Sale? De Sí, acuerdo. profe. Ahora, aquí hay que también tener cuidado de que, pues como estoy dividiendo entre la variable no puede valer, por ejemplo, 0. O si le estoy metiendo más cosas, hay que cuidar que no valga 0, lo que me vaya a quedar al dividir, pero estas no pueden salir. Por ejemplo, yo puedo poner esto. Estoy multiplicando por x menos 1 el integrando, pero para que no se altere lo tengo que también poner dividiendo. Pero aquí tengo que asegurarme de que x tiene que ser diferente de 1, porque si x vale 1 va a haber división entre 0. ¿Sí se fijan? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí. Ahora, esto es muy raro de hacerlo, ¿eh? O sea, cosas como estas no las vamos a, no se van a topar con ellas. Son casos muy especiales, muy particulares. Lo que sí son lo de las constantes, lo que acabamos de ver. ¿Sí? Con las ¿Cómo en variables qué casi, casos? por ejemplo, hay unas integrales, por ejemplo, esta integral. Esta integral no la puedes hacer por ninguna fórmula de las normales. Aquí hay que hacer este truquito. ¿Por qué ese truquito? Porque si yo, fíjense bien, yo tendría que multiplicar por e a la menos x. ¿Por qué por e a la menos x? Porque aquí ahora sí es lo que yo les digo, es el instinto, es el necesito ese e a la menos x para que se pueda integrar. Estas cosas las alcanzas cuando haces ejercicios, pero no es difícil. Es práctica y es pensar. Tiene que ser e a la menos x. Si yo multiplico el numerador y el denominador por e a la menos x, ¿sí están de acuerdo que ahí estoy haciendo eso, verdad? Que les acabo de decir. ¿Sí? Sí. Fíjate. Si yo hago eso, me va a quedar e a la menos x sobre este por este, 1, más este por este, e a la menos x de x. Y entonces la voy a integrar con la de u sobre du, perdón, du sobre u. Si yo cojo como u a 1 más e a la menos x, su diferencial sería menos e a la menos x de x. Ya tengo la diferencial, nada más le hace falta ese signo menos. Como es un número, se lo pongo y afuera se lo pongo dividiendo y entonces va a ser menos logaritmo natural de 1 más e a la menos x más c. Ahí está. ¿Sí se entendió? Que tuve que hacer ese truquillo. Porque de otro modo, esta no la hubieras podido haber resuelto. ¿Se entendió? Sí. Sí. Es muy sencillo, ¿sí o no? Sí, profe. Es muy fácil, ¿no? Pues sí, o sea, con esos truquitos sale más rápido. De hecho, no sale más rápido. Es la única forma en la cual se puede resolver. Esa no la puedes hacer de otra forma. No hay manera. Tienes que hacer ese truco, que es parecido a eso. Pero fíjense cómo es dentro de la misma integral. No saco nada. ¿Ok? No oigo. Sale, Sí, profe. profesor. Sí, profe. No, pues vamos a dejarle aquí.